Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101. Nos acompañan el día de hoy Henry Medina, Franklin Díaz y quien les habla, Ray Reyes. Nuestro apreciado Jaime Ariste Escudero está atendiendo unos compromisos de índole personal y se reintegrará próximamente. Le tenemos un programa interesantísimo con los temas de actualidad. Mira, Ray, yo me levanto esta mañana con la noticia de que Israel está en un estado de guerra. Ya, no se trata de un conflicto aislado, sino que esta mañana se rompió la tregua que había. Frente a un ataque de más de 5,000 cohetes que llegaron a varios barrios de Israel, de Hamas. Y el video que circula por las redes sociales de una mujer, una ciudadana de Israel, cuyo cadáver fue profanado por la milicia de Hamas, y varios videos subieron en las redes sociales profanando el cadáver. Y las declaraciones del Parlamento de Irán voceando muerte a Israel, de manera recurrente, te dice que en el mundo algo anda mal. ¿Y qué es precisamente lo que anda mal en el mundo? Que el policía del mundo, que en los últimos 60, 70 años ha sido Estados Unidos, no tiene cabeza. Estados Unidos es un país donde hay una crisis institucional, en estos momentos grave. Hay una crisis de liderazgo, hay una crisis institucional donde el rol que tiene que jugar Estados Unidos y los organismos internacionales para controlar todos estos países que de una manera u otra tienen conflicto, y un presidente que está con una demencia senil, hay que decirlo. El presidente de Estados Unidos tiene una demencia. Hay cientos de evidencias de que el presidente de Estados Unidos no está coordinando bien sus ideas y recibe instrucciones de alguien que le está diciendo a él qué es lo que tiene que hacer. Ponen al mundo en una situación muy, muy delicada. Una situación delicada porque ese árbitro que jugaba un papel en la diplomacia internacional para poner de acuerdo los actores que tenían algún tipo de conflicto, no existe. Y si tú le adicionas a eso el hecho de que se han tomado medidas como la que se tomó en el Congreso de Estados Unidos durante esta semana, que liberaron alrededor de $3,000 millones de cuentas de terroristas iraníes que tienen acceso a esos fondos para de una manera u otra atacar intereses de Israel en el mundo entero, eso de una manera u otra te dice que si Estados Unidos no quita o no cambia ese esquema en el futuro inmediato, algo va a pasar y ese liderazgo internacional lo va a tener que asumir alguien. Yo, comparando lo que está pasando a nivel internacional con lo que está pasando en República Dominicana, que ustedes tienen varias semanas hablando de eso en radio, yo tengo una posición totalmente diferente, pero respeto las opiniones porque estamos en libertad de ideas. Entiendo que hay un giro actualmente, un giro ideológico a nivel internacional que va a favorecer la extrema derecha. ¿Por qué? Porque todas estas políticas liberales, izquierdistas, etcétera, etcétera, lo que buscan es, de una manera u otra, socavar el poder que tienen las instituciones dentro de los países. Fíjate que las políticas liberales vienen primero vendiéndote que no hay sexo, que tú puedes asumir el sexo que tú quieras. Segundo, que no hay frontera, que tú tienes que recibir los inmigrantes, que tú tienes que ayudar a los pobres inmigrantes que llegan al país, que tú tienes que brindarle servicios sanitarios en los hospitales, que tú tienes que de una manera u otra redoblar la asistencia social, que tú tienes que
permitir la libertad de credo, que la gente piense como le da la gana, que la gente haga lo que le dé la gana. Y en ese, la gente que haga lo que le dé la gana está pasando una crisis a nivel de estabilidad, tanto económica como social, a nivel mundial, que está llevando al mundo a la crisis que vive hoy en día. Hoy en día tenemos crisis migratoria en Suecia, donde en menos de 16 meses han puesto más de 200 bombas terroristas que han entrado a Suecia a matar gente, a violar mujeres, a atracar. Tenemos el tema de los inmigrantes que están entrando como perros por su casa en Estados Unidos, por la selva de Darién, donde la ciudad de Nueva York ahora mismo no tiene camas, no tiene hoteles porque la ciudad está colapsada, los contribuyentes pagándole habitaciones a gente que está migrando de manera ilegal y le dan permiso de trabajo y le dan todo. Tenemos una crisis educativa a nivel de las escuelas en Estados Unidos, porque los jóvenes desde que tienen 6 o 7 años pueden decidir qué sexo van a tomar, si van a ser hombres, si van a ser mujeres, si van a hacer lo que les dé la gana. Y eso, de una manera u otra, es un atentado contra las instituciones que han formado al ser humano de sus inicios, que son la familia, la identidad nacional, la identidad de lo que es tu identidad como nación, como país, como que tú te identificas con una cultura, y a nivel económico es un atentado terrorista contra aquellos que producen dinero y producen riqueza en las economías, porque de una manera u otra toda esa gente que migra a países de Europa, como los haitianos que vienen aquí, como los mexicanos que se van a Estados Unidos, no van con las mejores intenciones, sino que lo que van es, en su mayoría, a beneficiarse de subsidios pagados con los impuestos de los contribuyentes que están en ese país. Por eso, con el tema de lo que está sucediendo en el entorno internacional, yo entiendo que el mundo está al borde de un precipicio donde se va a dar un giro radical a nivel ideológico, a nivel de cómo nosotros conceptualizamos lo que son las relaciones entre países, las relaciones económicas. Y eso lo vamos a ver en los resultados electorales de los próximos años. Por eso yo te anticipo que el tipo de Argentina va a ganar, que Donald Trump va a volver a ser presidente, que aquí en República Dominicana, y lo voy a decir de manera responsable aquí en esta emisora, Luis Abinader se va a quedar de presidente. ¿Por qué? Porque sencillamente la gente está harta de esa vaina. La gente está harta de que le violen su derecho, la gente está harta de que le violen su frontera, la gente está harta de que le violen su identidad, y la gente está harta de que tú le quieras imponer una ideología liberal que no garantiza la estabilidad de las instituciones que hacen que la sociedad funcione. ¿Cuáles son esas instituciones? Esas instituciones son la familia. Esas instituciones son la identidad nacional que tú tienes. Yo soy dominicano, yo no soy haitiano. La identidad que tiene el gringo de su país, que dice yo soy gringo. Entonces, yo de verdad me preocupa bastante lo que está sucediendo, porque me da a entender que vamos a vivir una crisis ahora, una crisis con toda esta inestabilidad que puede pasarnos una factura muy cara. Ustedes decían en semana pasada, yo lo venía oyendo, yo no vine al programa, pero yo lo venía escuchando, que los productores dominicanos con esta medida del bloqueo de la frontera, del comercio, se perjudican porque pierden miles de millones de pesos porque no hacen exportaciones a Haití. Ustedes tienen razón, es verdad. Los productores dominicanos no están vendiendo huevos, ni pata de pollo, ni cocote a Haití, y eso representa miles de millones de pesos y que se van a perder todos los años porque ese comercio se detuvo. Pero yo me pregunto, y es una pregunta que le quiero dejar a los oyentes y a la gente en general. ¿Qué ha hecho que ese comercio que existe entre República Dominicana y Haití no haya hecho que República Dominicana haya podido hacer productos
desarrollar una industria que sea competitiva a nivel de Centroamérica y el Caribe, precisamente que nosotros nos beneficiamos de venderle productos de baja calidad a Haití. Entonces yo creo que en el largo plazo nosotros debemos de ir pensando en buscar otros socios comerciales que nos garanticen que nosotros seamos competitivos a nivel internacional, que nosotros podamos convertir. Jaime habla mucho de Singapur, por ejemplo, habla muchísimo de Singapur, del ejemplo de Lee Kuan Yew. Que nosotros podamos tener un país, ¿no?, que pueda competir con Centroamérica y el Caribe y que pueda exportar productos a cualquier lugar del mundo y desarrollarse tecnológicamente. Yo creo que la relación con Haití no nos beneficia en ese aspecto. Y por eso yo creo que la medida que se están adoptando de el pasado reciente, de lo que ha hecho el presidente Luis Abinader con el tema de desviar las aguas del río, de proteger la integridad del agua, de bloquear el comercio con Haití, yo pienso que son las correctas. Quizá yo me pueda equivocar porque yo no soy tampoco un gurú ni un predictor de todo, pero por lo que yo estoy viendo que está pasando en el mundo a nivel ideológico y como la gente está reaccionando con todos estos conflictos sociales que se están dando, me da la impresión de que el mapa europeo, el mapa americano y el mapa a nivel mundial se va a mover hacia la derecha. Porque no hay un contenido que garantice el fortalecimiento de las instituciones que hacen que las economías y que los países funcionen. Eso es lo que yo pienso. Bueno, Franklin, yo quisiera contestar tu muy agradable comentario diciéndote que yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que tú planteas. Wow. Pero es como un voto salvado dentro de un tribunal donde tú estás de acuerdo con con el dispositivo de la sentencia, sin embargo tienes otros argumentos y yo quisiera precisar algunas de las informaciones que tú has dado. Vamos a iniciar con el tema de Israel. El conflicto israelo-palestino es un conflicto cuasi milenario de índole bíblica. El Estado de Israel es una creación de las potencias aliadas que salieron victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, que producto del atropello que se cometieron contra los judíos trataron de buscarle un espacio en el mundo, que me pareció genial. El problema es que su implementación vino con muchos baches. Ellos básicamente le quitaron el país a los palestinos para poner a los israelíes. Ese conflicto tiene desde que se fundó el Estado de Israel en 1948 y estamos ya en el año 2023. Eso no se ha resuelto porque a las potencias globales no le interesa que ese conflicto se resuelva. Es imposible tú tener tranquilidad y paz en una región cuando un estado es enemigo de todos los otros estados que le rodean. Israel tiene malas relaciones con Irán, tiene malas relaciones con Arabia Saudí, tiene malas relaciones con Jordania, tiene malas relaciones con Turquía. Hasta mediados del siglo XX tenía malas relaciones con Egipto. Entonces, es como que República Dominicana peleara con todos los países del Caribe. O sea, eso de alguna u otra forma se va a convertir en inestabilidad económica, geopolítica, un atentado a la paz también de la región. Yo quisiera que ojalá en algún momento esos dos estados puedan encontrar algún punto medio. En las últimas décadas habían desescalado bastante los conflictos entre el Estado de Israel y el Estado palestino, que es parcialmente reconocido en el mundo. Pero parece que eso se ha agriado. Con relación a las posiciones de la política global, la realidad es que las circunstancias han hecho que tengan que atender asuntos internos, que muchos de esos países, incluyendo Estados Unidos, se habían descuidado de sus políticas internas. Los conflictos ahora como el de Ucrania, el tema del Brexit en Reino Unido, el tema en Francia, han hecho que ellos tengan ahora otras prioridades. En el caso particular de Estados Unidos, creo que se ha visto muy fea la situación con el presidente Biden. Sin embargo, no es cierto que él está senil, porque en caso de él estarlo, es muy fácil el proceso de removerlo a él.
Pero y si hay una élite, tú no te has hecho la pregunta de que haya una élite gobernando por detrás. Tú no has visto el video. Tú no has visto el video. Déjame terminar el comentario. Pero tú no has visto el video. Déjame terminar el comentario. Es que se me va a ir la idea. Bien, dale. Entonces, esas son teorías conspirativas o opiniones de cada quien. Yo estoy hablando ahora mismo de los hechos, de lo que se puede medir de manera puntual. Porque especular, podemos especular muchísimas cosas. Entonces, el problema en Estados Unidos ha venido no porque haya izquierda o porque haya derecha, sino porque hay un discurso divisorio que viene cultivándose desde hace décadas de los polos extremistas. Y así como es malo, para mí, en mi opinión, eso es una opinión de quien les habla, extremadamente tóxica las opiniones de Alexandria Ocasio-Cortez, también me parecen tóxicas las opiniones más extremas y radicales de la ala trumpista. Se ha perdido en el mundo lo que es la concepción del centro y de la conciliación. Ahora lo que venden son los discursos incendiarios y terminan contaminando las problemáticas básicas de cada uno de esos países. Dicho eso, por ejemplo, es muy malo el tema del discurso de la comunidad LGBT cuando se radicalizan. Yo creo firmemente que cada quien tiene el derecho de hacer lo que quiera con su vida, pero yo estoy completamente en contra de que adoctrinen niños para eso, como se ha querido hacer. Yo realmente no estoy de acuerdo con que se le den tratamientos químicos hormonales para transición de cambio de sexo a niños que son menores de edad. Esas decisiones háganlas cuando sean adultos, porque esas decisiones son irreversibles muchas veces. Y una persona que tenga esa edad, que en algunos lugares se puede hacer inclusive hasta sin el consentimiento de los padres, me parece catastrófico. Ahora bien, si vamos a la realidad del asunto, ¿qué porcentaje de la población se considera como transgénero en Estados Unidos? Es menos de un 1%. Entonces, si nosotros no vamos al efecto de lo que eso significa en la práctica, nosotros estamos muy lejos de que esa gente pueda producir un colapso nacional por la ideología que tenga, aunque uno no esté de acuerdo. Entonces, también ese discurso de temor, de anti-inmigrante, de anti-LGBT, hay que ponerlo en su debido sitial. En el caso de Estados Unidos, las verdades siempre duelen. Es cierto que la ciudad de Nueva York ha colapsado. Es cierto que el alcalde Eric Adams y la gobernadora han cambiado las posiciones que tenían. Es cierto que Joe Biden cambió el discurso sobre el muro que tenía en la frontera. Pero también es cierto que en Estados Unidos, entre 1892 y 1954, cuando Estados Unidos tenía menos de 150 millones de habitantes, solamente en el puerto de Ellis Island entraron 12 millones de inmigrantes. Pero no iban buscando subsidios. Claro que esa sí. es la diferencia. Ajá. No. Perdón, yo escuché tu comentario y ahora voy... Milton Friedman lo demostró. Perdón. Llegaron muchísimas personas huyendo de los conflictos de guerra en Alemania, en España, en Rusia, de Irlanda. Era otra migración. No importa, pero el país se hizo de inmigrantes. No. Entonces, perdón, ¿qué quiero dejar dicho con eso? La migración es necesaria. El problema no son los inmigrantes. El problema es que la migración es desordenada. El problema es que están entrando por las vías irregulares. Si Estados Unidos cambiara de posición y en vez de estar acabando con un discurso incendiario y cambiara de política y tuviera una política migratoria como la canadiense, donde tú tienes que tener estudios, donde tú tienes que tener méritos para entrar, donde tú tienes que recibir las personas que realmente tienen oferta de trabajo y que puedan acoger, no hubiera ninguno de estos problemas. Pero eso no es parte del discurso político ni de los demócratas ni de los republicanos. Estados Unidos es un país que tiene alta densidad poblacional en Nueva York, en California y en las grandes ciudades. El centro, si tú te vas a Wyoming, a Dakota del Sur, a Dakota del Norte, a Idaho, a todos esos estados de lo que se conoce como Middle America, son estados despoblados que necesitan de una mano de obra que reemplace la actual, porque son personas con baja tasa de reproducción. Entonces, ¿lo necesitan o no? La migración lo necesitan, pero necesitan que llegue la gente que ellos entiendan que pueden recibir. Y eso mismo pasa aquí en República Dominicana. Eso pasa con los haitianos, eso pasa con los venezolanos. República Dominicana, y esto no es un ataque al gobierno, nunca ha tenido una política migratoria definida de a quién es que quiere recibir y cuánto es que va a recibir.
Estamos de acuerdo. Esa es la realidad. Estamos de acuerdo. ¿Ve que está de acuerdo con el discurso? No, en ese tema sí yo Entonces, estoy de acuerdo. pero Yo, para por ejemplo, estuviera dando visa en Venezuela. No es posible que un venezolano aquí tenga que venir con $1,000 y un haitiano llegue con una mano adelante y otra atrás, llenate los hospitales. Entonces, eso es una vaina que es irreconocible. Para yo concluir mi tema, ahí tú tienes razón. el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido un ministerio con políticas deficientes porque tiene 40 años sin definiciones de políticas claras. Cuando a República Dominicana lo acababan por la emisión de la sentencia 168 por el tema de la nacionalidad de los haitianos, todos los países del CARICOM estaban en favor de Haití. ¿Por qué eso? ¿Porque los haitianos son víctimas? No, porque hacen mejor trabajo de relaciones internacionales. ¿Por qué República Dominicana siempre tiene las de perder en los foros internacionales? ¿Por qué, por ejemplo, los dominicanos no nos gusta agotar las vías correspondientes? ¿Qué dicen los tratados internacionales? ¿Por qué tú no depositas las denuncias, aunque no funcionen? Si tú, por ejemplo, chocas un motorista o él te choca a ti y él tiene la culpa, tú no puedes al seguro a reclamar si tú no vas a la policía y levantas el acta del accidente policial, y eso mismo pasa con todo lo que hay aquí. Entonces, la medida del presidente, mira, yo estoy de acuerdo con que las relaciones dominico-haitianas tienen que abordarse de otra forma. Las cosas que perjudiquen al suelo dominicano tienen que atacarse. Mi posición es que el cierre de la frontera no va a surtir los efectos deseados, porque de aquel lado, en términos aduanales, la recaudación es solo de un 3%. Entonces, ¿qué es lo que tú persigues? Presionar a un gobierno con poca legitimidad ya. No lo van a hacer, porque si yo me opongo al canal en Haití, la poca gente que me está apoyando se me va a volver en contra. Entonces, desde el punto de vista práctico, es una medida que no va a surtir los efectos deseados. Y en ese sentido, tú vas a crear lesiones de índole económica del lado tuyo. Se ve muy bien el discurso, se ve muy patriota, pero si al final tú no consigues el objetivo que persigues, eso realmente no hay por qué hacerlo. Y para finalizar, con relación al tema de la importación de otros mercados, eso yo lo conecto con el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Quién es que tiene que buscar los otros mercados? Ellos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio y todos los productos como el arroz, donde no somos competitivos? ¿Qué se ha hecho en los últimos 20 años? Ahí están los productores peleando, llorando, que van a decir que van a quebrar cuando entre ahora la tasa de cero arancel. Eso mismo pasa con los productos dominicanos. Todo es parte de una política pública que no se ha hecho de manera adecuada. Entonces, si nosotros comenzamos a vender huevos a Martinica, ¿le vamos a poder vender los huevos a 4 pesos como aquí? ¿O vamos a tener que cumplir con una serie de requisitos fitosanitarios? No hay que programar eso para hacerse en el tiempo. No hay que acordar los volúmenes, no hay que acordar aranceles. No es tan sencillo. Yo creo que tiene que hacerse. Yo creo que es incorrecto tú depender solamente de 3 mercados, de Estados Unidos, de Haití y de Suiza para el chocolate. Claro que tenemos que hacerlo, pero mientras tanto hay que buscar alguna alternativa. La solución no puede ser que se embrome el que está allá. Tenemos un proceso de desaceleración de la economía donde el pronóstico de crecimiento de 5% ya va por 2.5% y alta tasa de interés. Y encima de eso, entonces también vas a quebrar productores. No es justo eso. Mira, Ray, te paso la palabra. Mira, Ray, este programa se llama Consulta Económica. Entonces, como economista, yo te he planteado ya, lo planteé aquí ahora mismo, que estoy totalmente de acuerdo con la medida que ha hecho el presidente Luis Abinader, y te voy a decir por qué, cómo yo lo veo. Yo lo veo de la siguiente manera. Tú hablas de negociar con el Estado haitiano, de buscar un bajadero diplomático, etcétera, etcétera, etcétera. No, yo no dije eso. Yo dije que hay que denunciarlo en los foros internacionales, exacto, e ir a los mecanismos institucionales que nosotros legalmente nos hemos comprometido a utilizar. Yo te compro tu idea, pero ¿cuál Estado? O sea, ¿vamos a partir del supuesto de que estamos negociando con un Estado o estamos negociando con un grupo de terroristas que gobiernan un país como le da la gana? Porque el Estado haitiano, el concepto Estado, no existe en Haití. Haití es tierra de nadie. Haití es un narcoestado donde bandas criminales controlan gran parte del territorio sin ningún tipo de institución de nada. Entonces,
eso que tú dices, desde el punto de vista de lo que convendría, ideológicamente tú tienes la razón, pero en la práctica no existe el Estado haitiano. El Estado haitiano es una ilusión óptica, que nosotros entendemos que allí existe un Estado. Allí no hay municipalidad, allí no hay poder legislativo, allí entraron una banda de narcotraficantes y mataron al presidente como que andaban perros por su casa, y allí hay un presidente instituciones que están gobernadas por el narcotráfico, por las redes del narcotraficante. Ahí entran armas, ahí entra droga, ahí entra de todo. Entonces, desde ese punto de vista, yo entiendo tu punto, pero yo entiendo que nuestro país debe de ir pensando en cortar ese cordón umbilical, olvidarse de que esa gente existen por un tiempo y hasta que ellos se organicen y ellos tengan un estado y tú puedas negociar y tú puedas hablar con alguien que tenga representación de los intereses de los haitianos, entonces hablamos. Por eso Franklin, yo creo y yo apoyo y sigo apoyando las medidas de Luis Abinader. Y lo que tiene que hacer la producción local, yo entiendo, te sorprendería la necesidad que hay de productos en las islas, que está Martinica, que está... yo fuera el ministro de Industria y Comercio, yo fuera el canciller y estuviera abriéndome puertas por nuevos mercados, ¿dónde busco? Dime, ¿cómo le vendo a Jamaica? ¿Cómo le vendo al otro? Y ahí el problema es que eso es lo que tiene que hacer. Pero no se ha hecho. Entonces, mientras tanto, hay que buscarle la vuelta, que es lo que yo digo. Mientras tanto, ¿tú sabes lo que estoy haciendo yo como dominicano? Me estoy comiendo 4 huevos diarios. Pero oye... para ayudar a la producción. Franklin, modifiqué mi dieta y estoy comiendo. Esa debería ser la campaña. Vamos a comer huevos todito. Vamos a comer pollo todos los días. Para ayudar a la producción local. Pero no se ha hecho tampoco. Entonces, entonces mientras en tanto, las escuelas públicas estuviera dando huevos. Huevos por la mañana, huevos al mediodía, huevos por la tarde. Pero no se ha hecho. Bueno. Entonces, Franklin, si alguien te roba fuera de tu casa en la calle, tú le das tú lo persigues, le das un tiro, tú sabes que tú puedes ir preso si tú lo ejecutas en el medio de la calle y tú teniendo la razón. No, yo le espero que entre al patio de mi casa. Claro. Le doy para abajo. Pero si no entra, no es legal. ¿Qué te quiero decir con eso? Cuando tú no sigues los mecanismos, puedes ser sancionado. Y esa es la situación que yo quiero evitar. Si tú, por ejemplo, no sigues los protocolos que tú te has comprometido a seguir, puedes recibir algún tipo de sanción y eso se paga con economía. Y ese es el escenario que yo quiero evitar. Así que, mientras tanto... Llévatelo, Francis.